Orígenes humildes y primeros pasos en la fe. La vida del beato Pedro de Armenteria comienza en un entorno sencillo, marcado por la vida cotidiana, el esfuerzo constante y una profunda sensibilidad espiritual que fue creciendo de manera silenciosa desde sus primeros años. Su historia nos recuerda que las grandes vocaciones suelen nacer lejos de los reflectores, en hogares donde el trabajo diario, la convivencia familiar y los valores humanos son la primera escuela de vida. Pedro creció en un ambiente donde la fe formaba parte natural del día a día. No era una fe impuesta, sino vivida con coherencia y ejemplo. Las prácticas religiosas, la oración sencilla y el respeto por los demás moldearon su carácter desde muy joven. En ese contexto, aprendió a valorar el silencio, la escucha y la responsabilidad, virtudes que más adelante definirían su camino espiritual. Desde niño mostró una disposición especial hacia la reflexión y la interioridad. Mientras otros se dejaban llevar por la prisa o la superficialidad, Pedro encontraba gusto en los momentos de calma, donde podía pensar, observar y aprender. Esta actitud no lo alejaba de los demás, al contrario, lo hacía cercano, atento y respetuoso. Su forma de relacionarse transmitía serenidad y confianza. La formación que recibió en sus primeros años fue clave para el desarrollo de su vocación. Aprendió el valor del esfuerzo, la constancia y la honestidad. Estas cualidades se reflejaban tanto en sus estudios como en sus responsabilidades cotidianas. Pedro entendía que cada tarea, por pequeña que pareciera, tenía un sentido y debía realizarse con dedicación. Con el paso del tiempo, su interés por la vida espiritual se fue profundizando. No se trataba de un entusiasmo pasajero, sino de una búsqueda constante de sentido. Pedro sentía un llamado interior a vivir de manera más comprometida su fe, aunque aún no comprendía del todo hacia dónde lo conduciría a ese deseo. Esta etapa estuvo marcada por preguntas, reflexión y un sincero deseo de hacer el bien. La influencia de personas cercanas fue fundamental en estos primeros pasos. A través de conversaciones sencillas y ejemplos concretos, Pedro fue descubriendo que la fe no es solo una práctica externa, sino una forma de vivir. Observaba cómo quienes lo rodeaban enfrentaban las dificultades con esperanza y cómo la oración les daba fortaleza. Estas experiencias dejaron una huella profunda en su corazón. Pedro también destacó por su sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Desde joven mostró una inclinación natural a ayudar, a compartir y a preocuparse por quienes lo rodeaban. No buscaba reconocimiento ni elogios. Su satisfacción provenía de saber que podía ser útil. Este espíritu de servicio, cultivado desde temprano, sería una constante a lo largo de su vida. En esta primera etapa, el beato Pedro de Armenteria comenzó a construir los cimientos de su camino espiritual. Sin gestos extraordinarios ni decisiones abruptas, fue creciendo en fidelidad, sencillez y coherencia. Cada experiencia, cada aprendizaje y cada encuentro fueron preparando su corazón para una entrega más profunda. Su historia nos enseña que los comienzos humildes no limitan la grandeza interior. Al contrario, son terreno fértil para que la fe crezca con autenticidad. La infancia y juventud de Pedro nos invitan a valorar lo cotidiano, a descubrir que Dios actúa en lo sencillo y a confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de un camino con sentido. Así concluye esta primera parte de la vida del beato Pedro de Armenteria en un tiempo de formación silenciosa, de raíces firmes y de un corazón que empezaba a abrirse, poco a poco, a una vocación vivida con fidelidad y esperanza, crecimiento espiritual y llamado interior al servicio. Con el paso de los años, la vida del beato Pedro de Armenteria fue entrando en una etapa de madurez interior. Aquellas semillas sembradas en la infancia comenzaron a dar fruto de manera visible, aunque siempre discreta. Su fe, lejos de quedarse en prácticas externas, se fue transformando en una convicción profunda que orientaba cada una de sus decisiones. Durante este tiempo, Pedro experimentó un crecimiento espiritual constante. Buscaba momentos de silencio y reflexión, entendiendo que el encuentro con Dios requería espacio interior. La oración se convirtió en un diálogo sencillo y sincero, una fuente de claridad y paz que lo acompañaba en medio de sus responsabilidades diarias. No era una experiencia extraordinaria, sino una presencia serena que le daba sentido a su vida. Este proceso interior fue despertando en él
un deseo claro de servir. Pedro comenzó a comprender que la fe auténtica se expresa en el amor al prójimo y en la entrega generosa en su entorno. Se distinguía por su disposición a colaborar, por su atención a las necesidades ajenas y por su capacidad de escuchar sin juzgar. Su actitud inspiraba confianza y cercanía. A medida que crecía en responsabilidad, también crecía su conciencia de que cada persona tiene una misión. Pedro no buscaba imponerse ni destacar, prefería actuar con humildad, convencido de que el verdadero valor está en la fidelidad diaria. Este enfoque lo llevó a asumir tareas que exigían paciencia, constancia y una gran capacidad de servicio. El llamado interior que fue percibiendo no llegó de forma repentina, se manifestó lentamente, a través de experiencias cotidianas, encuentros significativos y momentos de discernimiento. Pedro aprendió a reconocer la voz de Dios en lo sencillo, en aquello que se presentaba como una invitación a amar más y a entregarse sin reservas. Durante esta etapa, también enfrentó dudas y preguntas. Como toda persona en búsqueda, hubo momentos de incertidumbre. Sin embargo, lejos de paralizarlo, estas experiencias lo impulsaron a profundizar su confianza. Pedro comprendió que la fe no elimina las preguntas, pero ofrece una luz para atravesarlas con serenidad. La coherencia entre lo que creía y lo que vivía se fue convirtiendo en una de sus características más notables. No separaba la oración de la acción, ni la espiritualidad de las relaciones humanas. Todo formaba parte de un mismo camino. Esta unidad interior le permitió mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias exigían esfuerzo y renuncia. Pedro también aprendió a valorar el acompañamiento espiritual. Escuchar consejos, compartir inquietudes y dejarse orientar fueron elementos clave en su crecimiento. Reconocía que el camino de la fe no se recorre en soledad y que la comunidad es un apoyo fundamental para discernir y perseverar. Con el tiempo, su disponibilidad al servicio se hizo más concreta. Asumía sus responsabilidades con alegría, viendo en cada tarea una oportunidad para crecer y ayudar. No buscaba resultados inmediatos ni reconocimiento. Su motivación era permanecer fiel a lo que sentía en su corazón. Esta actitud fortaleció su carácter y profundizó su vida espiritual. La segunda etapa de la vida del beato Pedro de Armenteria nos muestra a un hombre en proceso de consolidación interior. Su crecimiento espiritual no fue ruidoso, pero sí firme. Cada paso lo acercaba más a una vida entregada, construida sobre la base de la oración, la humildad y el servicio sincero. Este periodo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda. Nos recuerda que el llamado de Dios suele manifestarse en lo cotidiano y que responder a él requiere paciencia, escucha y disponibilidad. La experiencia de Pedro enseña que crecer espiritualmente es aprender a vivir con sentido, dejando que la fe transforme cada aspecto de la vida. Vida de entrega, coherencia y testimonio silencioso. En esta tercera etapa, la vida del beato Pedro de Armenteria alcanza una madurez que se expresa, sobre todo, en la coherencia entre lo que cree y lo que vive. Su fe deja de ser únicamente una búsqueda interior para convertirse en una forma concreta de estar en el mundo. Cada día, Pedro procura que sus acciones reflejen los valores que ha ido asimilando con paciencia y constancia. La entrega de Pedro no se manifestó en gestos llamativos, sino en una fidelidad diaria a lo que consideraba esencial. Comprendió que la autenticidad se construye en lo pequeño en el cumplimiento responsable de las tareas, en el trato respetuoso con los demás y en la capacidad de mantener la serenidad aun cuando las circunstancias exigen esfuerzo. Esta actitud hizo de su vida un testimonio silencioso, pero profundamente elocuente. Con el paso del tiempo, Pedro se ganó la confianza de quienes lo rodeaban. Su palabra era medida, su presencia discreta y su manera de actuar transmitía estabilidad. No imponía ideas ni buscaba convencer. Prefería mostrar con el ejemplo. Esta forma de vivir generaba un ambiente de paz y colaboración, donde muchos encontraban ánimo y claridad. La coherencia fue una de sus virtudes más notables. Pedro entendía que la fe no puede vivirse de manera fragmentada. Por eso, procuraba mantener una unidad interior que le permitiera actuar con rectitud en todas las áreas de su vida. La oración, el trabajo y la convivencia formaban parte de un mismo camino,
sostenido por una profunda confianza en Dios. Durante esta etapa, su espíritu de servicio se hizo más constante y organizado. Asumía responsabilidades con humildad, consciente de que servir es una forma concreta de amar. No se quejaba de las dificultades ni buscaba excusas. Al contrario, veía en cada desafío una oportunidad para crecer en paciencia y fortaleza interior. Pedro también supo valorar el silencio como espacio de encuentro interior. En medio de sus actividades, reservaba momentos para la reflexión y la oración, convencido de que sin esa fuente interior sería difícil mantenerse fiel. Este equilibrio entre acción y contemplación le permitió perseverar con serenidad y claridad. Su testimonio se volvió especialmente significativo para quienes atravesaban momentos de duda o cansancio. La manera tranquila y firme con la que Pedro enfrentaba las exigencias diarias era un recordatorio de que es posible vivir con sentido sin perder la paz. Muchos se sentían acompañados simplemente por su presencia. La vida de entrega de Pedro no estuvo exenta de sacrificios personales. Sin embargo, los asumía con una actitud serena, sin dramatismos. Sabía que toda vocación auténtica implica renuncias, pero también estaba convencido de que esas renuncias abren el corazón a una alegría más profunda y duradera. En esta etapa, el beato Pedro de Armenteria se consolida como un testigo creíble de la fe, vivida con sencillez. Su vida demuestra que no es necesario destacar para dejar huella. Basta con ser fiel, con vivir de acuerdo con lo que se cree y con mantener una actitud de servicio constante. La tercera parte de su historia nos invita a mirar nuestra propia coherencia. Nos recuerda que el testimonio más fuerte es el que se vive día a día, sin ruido ni pretensiones. La experiencia de Pedro enseña que una vida entregada, sostenida por la fe y la humildad, puede convertirse en una luz discreta, que orienta y anima a muchos. Fidelidad en tiempos difíciles y fortaleza interior. La cuarta etapa en la vida del beato Pedro de Armenteria se caracteriza por un tiempo de prueba y consolidación interior. No se trata de episodios dramáticos, sino de circunstancias exigentes que pusieron a prueba su perseverancia, su paciencia y la profundidad de su fe. Como ocurre en toda vida comprometida, llegaron momentos en los que el camino se volvió más estrecho y demandante. Pedro afrontó estas situaciones con una actitud serena y reflexiva. En lugar de dejarse llevar por el desánimo, optó por profundizar su vida interior. La oración se convirtió en un apoyo constante, un espacio donde encontraba claridad y fortaleza para seguir adelante. Comprendió que la fidelidad no consiste en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantenerse firme a pesar de ellas. Durante este periodo, su confianza en Dios se volvió más sólida. Pedro aprendió a aceptar aquello que no podía cambiar y a actuar con responsabilidad en lo que sí estaba a su alcance. Esta sabiduría práctica le permitió mantener la paz interior, incluso cuando las circunstancias externas eran complejas. Su actitud transmitía estabilidad y esperanza a quienes lo rodeaban. La fortaleza interior de Pedro no se manifestaba en rigidez, sino en una flexibilidad nacida de la fe. Sabía adaptarse sin perder su identidad, discernir sin precipitarse y esperar sin desesperar. Estas cualidades lo ayudaron a atravesar momentos de incertidumbre con una serenidad poco común. En este tiempo, también se hizo más consciente del valor de la comunidad. Pedro entendió que nadie recorre el camino de la fe en soledad. El apoyo mutuo, el diálogo sincero y la comprensión fueron fundamentales para sostenerse y sostener a otros. Su capacidad de escuchar y acompañar se volvió aún más profunda. La fidelidad de Pedro se expresó en la constancia. Día tras día, continuó cumpliendo con sus responsabilidades sin buscar reconocimiento ni alivios fáciles. Su ejemplo demostraba que la verdadera fortaleza no siempre es visible, pero se construye en la perseverancia silenciosa. Esta actitud fue una fuente de inspiración para muchos. Pedro también aprendió a valorar el sentido del tiempo. Comprendió que no todo se resuelve de inmediato y que algunos procesos requieren paciencia. Esta visión le permitió vivir con mayor profundidad cada etapa, aceptando los ritmos propios de la vida y confiando en que todo tiene un propósito. Lejos de endurecer su corazón, las pruebas lo hicieron más comprensivo. Pedro se volvió más cercano a quienes atravesaban dificultades, mostrando una empatía sincera. Sabía por experiencia
que una palabra oportuna y una presencia atenta pueden marcar la diferencia. Su trato reflejaba una fe madura y compasiva. La cuarta parte de la vida del beato Pedro de Armenteria nos muestra a un hombre fortalecido por la experiencia. Su fidelidad no fue fruto de la comodidad, sino de una decisión renovada día a día. Esta etapa revela que la verdadera grandeza espiritual se forja en la constancia, la paciencia y la confianza profunda en Dios. Su testimonio invita a no huir de los momentos difíciles, sino a vivirlos con fe y esperanza. La historia de Pedro nos recuerda que, incluso en tiempos exigentes, es posible crecer interiormente y convertirse en apoyo para los demás, manteniendo siempre la serenidad y la fidelidad al camino elegido. Plenitud espiritual y huella de esperanza. En esta quinta etapa, la vida del beato Pedro de Armenteria alcanza una plenitud interior que se refleja en su manera de vivir, de relacionarse y de servir. No se trata de una vida exenta de esfuerzos, sino de una etapa en la que la fe, cultivada durante años, se convierte en una fuente constante de serenidad y sentido. Pedro vive con una profunda conciencia de que cada día es una oportunidad para amar y servir con mayor autenticidad. Su vida espiritual se encuentra profundamente arraigada. La oración ya no es solo un hábito, sino una actitud permanente del corazón. Pedro aprende a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en los pequeños gestos y en las tareas más simples. Esta mirada interior transforma su manera de afrontar la realidad, permitiéndole vivir con gratitud y confianza. Durante este tiempo, su testimonio se vuelve aún más fecundo. Sin buscar protagonismo, Pedro se convierte en un referente de estabilidad y coherencia. Muchas personas acuden a él en busca de consejo, consuelo o simplemente una palabra serena. Su capacidad de escuchar con atención y responder con prudencia es fruto de una larga experiencia interior. La esperanza es una de las notas distintivas de esta etapa. Pedro transmite una confianza profunda en el bien, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Su actitud invita a no perder de vista el sentido último de la vida y a mantener una mirada positiva, sostenida por la fe. Esta esperanza no es ingenua, sino firme y realista, construida sobre años de fidelidad. Pedro también muestra una gran libertad interior. Ha aprendido a desprenderse de expectativas innecesarias y aceptar la realidad tal como se presenta. Esta libertad le permite vivir con sencillez y alegría, sin cargar con pesos que no le corresponden. Su ejemplo enseña que la verdadera plenitud no depende de lo exterior, sino de la paz interior. En esta etapa, su servicio se vuelve más silencioso, pero no menos profundo. Pedro entiende que no siempre es necesario hacer grandes cosas para dejar huella. A veces, basta con estar presente, con acompañar y con ofrecer apoyo sincero. Su cercanía es un reflejo de una fe madura, centrada en el amor concreto al prójimo. La experiencia acumulada a lo largo de su vida le permite discernir con mayor claridad. Pedro sabe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esta sabiduría práctica es fruto de una vida de oración y reflexión. Su manera de proceder transmite equilibrio y confianza. La plenitud espiritual que vive Pedro no lo aísla del mundo, sino que lo compromete aún más. Con él, su fe se traduce en gestos concretos de servicio, comprensión y solidaridad. Esta integración entre interioridad y acción es una de las características más valiosas de su testimonio. La quinta parte de la vida del beato Pedro de Armenteria nos presenta a un hombre que ha aprendido a vivir con profundidad y sencillez. Su historia nos recuerda que la plenitud no es un punto de llegada definitivo, sino un camino que se recorre día a día, con fidelidad y confianza. Su ejemplo invita a cultivar una fe serena, capaz de generar esperanza y paz en medio de la vida cotidiana. La huella que deja Pedro no se mide por grandes acontecimientos, sino por la transformación silenciosa que provoca en quienes se cruzan con él y descubren, a través de su vida, el valor de una entrega sincera. Legado espiritual y mensaje vivo para nuestro tiempo. Al llegar a la última etapa de la vida del beato Pedro de Armenteria, descubrimos que su mayor herencia no se encuentra en hechos llamativos, sino en una forma de vivir la fe, con coherencia, serenidad y profundidad. Todo lo que fue cultivando a lo largo de los años se transforma ahora en un legado silencioso, pero profundamente transformador.
que sigue hablando a quienes buscan sentido y esperanza en la vida cotidiana. Pedro comprendió que la fe auténtica se expresa en la constancia, en la fidelidad a los pequeños compromisos y en la capacidad de amar sin esperar recompensas. Su vida fue un reflejo de equilibrio entre oración y acción, entre interioridad y servicio. Esta armonía lo convirtió en un testimonio cercano, comprensible y actual, incluso para quienes viven realidades muy distintas a la suya. En esta etapa final, Pedro vive con una paz profunda, no porque todo sea sencillo, sino porque ha aprendido a confiar plenamente en Dios. En su mirada serena revela una vida entregada, sin cuentas pendientes ni miedos innecesarios. Esta actitud transmite consuelo y esperanza a quienes lo rodean, recordándoles que es posible vivir con sentido, incluso en medio de la incertidumbre. El legado espiritual del beato Pedro de Armenteria se manifiesta en su ejemplo de perseverancia. Su vida enseña que la santidad no es algo lejano o inalcanzable, sino un camino que se construye día a día, con decisiones sencillas, con fidelidad y con amor. Pedro no buscó ser extraordinario, pero vivió lo ordinario de manera extraordinaria. Hoy, su testimonio sigue siendo una invitación clara a vivir con coherencia, cuidar la vida interior y servir con humildad en un mundo marcado por la prisa y la distracción. La figura de Pedro nos recuerda la importancia del silencio, de la reflexión y de la presencia consciente. Su historia anima a detenernos, a mirar hacia adentro y a reenfocar lo esencial. El mensaje de Pedro es especialmente actual para quienes desean vivir su fe de manera auténtica. Él demuestra que no se necesitan grandes escenarios para dejar huella. Basta con un corazón disponible y una vida entregada con sinceridad. Su ejemplo sigue iluminando caminos y ofreciendo esperanza a quienes buscan una fe vivida con profundidad. Oración al Beato Pedro de Armenter y a Beato Pedro de Armenteria, ejemplo de fidelidad y sencillez. Enséñanos a vivir nuestra fe con coherencia y paz. Ayúdanos a confiar en Dios en cada etapa de nuestra vida y a descubrir su presencia en lo cotidiano. Intercede por nosotros para que sepamos perseverar, servir con humildad y amar con un corazón sincero. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida del Beato Pedro de Armenteria te ha inspirado, te invitamos a compartir este contenido, suscribirte al canal y dejar un comentario sobre qué parte de su historia tocó más tu corazón. Tu participación ayuda a que más personas conozcan testimonios de fe que fortalecen el espíritu.